Hola crocheteros, bienvenidos una vez más al canal Manos de Crochet. Espero que esté muy bien, te habla Stephanie y hoy te voy a enseñar a tejer este hermoso top. Es el top alpino, entonces vamos a aprenderlo a tejer en todas las tallas y los tamaños. Lo pueden hacer más largo, más corto. Fíjate que este azulito que tengo puesto acá es más largo que el que te mostré primero. Entonces vamos a comenzar con este tutorial. Para tejer este top voy a estar usando hilo copito, es un hilo 100% acrílico y es de 6 hebras. Recomienda tejerse con ganchillo de 3 milímetros, pero en mi caso voy a estar usando un ganchillo de 4 milímetros. Comenzamos haciendo un nudo de inicio o nudo deslizado y a continuación vamos a tejer cadenas. Tomo el hilo y lo voy a sacar por dentro de la argollita. De esta manera hacemos las cadenas. En mi caso voy a hacer 124 cadenas. 124 cadenas de base. Voy a hacer 2 cadenas más para devolverme y aquí en la tercera o en la 124 voy a comenzar con un punto alto. En la siguiente otro punto alto. Lo que voy a hacer en esta primera vuelta es un punto alto sobre cada cadena hasta llegar a la primera cadenita que hicimos. Ya llegué a la primera cadena, hice mi punto alto. Ahora para devolverme voy a hacer una cadena, doy la vuelta al tejido y aquí en el primer punto voy a hacer un punto bajo. Esta segunda vuelta la vamos a hacer con puntos bajos, un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Y no te preocupes que ya te voy a dar las medidas del top para que tú lo hagas a tu medida. Bueno, ya estoy a punto de terminar la segunda vuelta. Aquí voy a tejer el último punto bajo. Miren, lo que hice simplemente es meter aquí, sacar y sostener. Entonces este otro top lo voy a hacer cambiando de color, así es que voy a cortar el hilo y voy ahora a sacar el color blanco. Entonces aquí saco el color blanco, hago 2 cadenas para subir, voy a amarrar los hilos para que no se me suelten. Tomo lazada y aquí en el primer punto hago un punto alto. Tomo lazada y me voy al siguiente. Se supone que estoy encima de este, ahora voy al siguiente. Tomo lazada y voy a tomar el punto alto, pero de atrás hacia adelante, miren, así. No lo voy a hacer encima del punto bajo, sino encima del punto alto. Y hago mi punto alto así, por encima. Tomo lazada, me voy al siguiente punto bajo y tejo un punto alto normalito. Normal. Tomo lazada, me voy al siguiente que es este y por detrás hago mi punto alto. Miren cómo se va viendo. Nuevamente tomo lazada, me voy al siguiente, un punto alto normal y tomo lazada y en el siguiente acá debajo por detrás hago el punto alto. Bien, entonces miren cómo va quedando. Así voy a tejer toda esta vuelta hasta llegar al último punto. Bueno, ya voy a tejer el último punto. Entonces miren, aquí tejí un punto alto normal. Este último punto tocaría hacerlo así, pero no, como es el último, simplemente lo voy a hacer normal. En caso de que ustedes estén tejiendo, yo hice 124 puntos. Por ejemplo, si hubiese hecho 125 puntos, hubiese tomado este por detrás y aquí el último punto hubiese quedado normal. Ya, pero les explico de ambas formas porque depende de la talla que ustedes estén haciendo. Pueden hacer números pares, números impares. Entonces, como yo aquí lo hice con número par, simplemente voy a hacer un punto alto en este último punto. Ya, ok, aquí me quedan 2 puntos altos. Hago una cadena, giro el tejido y la siguiente vuelta es de puntos bajos. Un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Entonces voy a hacer un punto bajo sobre cada uno y al final vamos a cambiar de color. Bueno, entonces aquí ya terminé la hilera de puntos bajos, me hice el cambio de color, subí 2 cadenas, giro, tomo lazada y vamos a comenzar la siguiente vuelta así. Aquí el primer punto es un punto normal que hicimos en la vuelta anterior, por lo tanto este tocaría tomarlo por detrás. Entonces
Vamos a comenzar con el primer punto por detrás. Aquí tenemos el primer punto. Ahora tomo la lazada y justo encima de este, como este está tomado por detrás, miren, este lo tomé así por detrás, este va aquí encima normal. Vamos simplemente a ir intercalando. Entonces, este que tejí normal es el que voy a tomar ahora por detrás. Un punto alto por detrás. Tomo la lazada y justo encima de este, en el punto bajo, hago un punto alto normal. Y me sigo así. Los que están por dentro los voy a sacar hacia afuera. Y encima de este, en el punto bajo, voy a hacer un punto alto normal. Esto es lo que voy a estar repitiendo hasta completar toda la vuelta. Y miren cómo se va viendo el punto. Miren lo lindo que va quedando. Entonces termino esta vuelta, me devuelvo con una vuelta de puntos bajos y nuevamente me voy a cambiar al color rosado. Voy a estar haciendo este top en 3 colores. Si estás tejiéndolo en un solo color, simplemente sigues tejiendo, no tienes que hacer ningún cambio. Luego de hacer la vuelta de puntos bajos, nuevamente sobre este un punto alto normal y sobre este por detrás voy a hacer el punto así. Voy a ir intercalando hasta tener el largo. Acá les voy a mostrar, miren, desde aquí hasta aquí es lo que determina el largo. Bueno, miren, hasta aquí he tejido 20 vueltas. ¿Cómo las contamos? En el color rosado tejemos una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos bajos. Entonces aquí son 2, en el blanco son 2, en el café son 2 y van 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 y 20. Con la de puntos bajos terminé con una de puntos bajos. Yo hice 20 vueltas. Si ustedes quieren el top más largo, pueden tejer 24 o 26 vueltas. Recuerden que aquí abajo viene la parte del elástico. Y pues acá también viene otra parte del elástico, entonces el top va a quedar un poquito más largo. Este no es el largo definitivo, pero les voy a dar la medida. Entonces aquí tenemos de largo unos 11 centímetros y medio. 11 y medio. Esta parte va de la sisa, de debajo de la sisa hacia abajo, ¿ok? O más bien debajo del busto hacia abajo. Y ahora la medida a lo ancho serían... De ancho tenemos 66 centímetros, miren, 66 centímetros. Entonces, si estás tejiendo un talla M, puedes guiarte por esta misma medida. Si estás haciendo una talla más pequeña, simplemente le vas a ir quitando 3 centímetros. Entonces, para talla M, 66 centímetros, 63 para una talla S. Si es para una talla L, le puedes poner 69 centímetros y así ves aumentando de 3 en 3 centímetros de ancho. De largo es opcional lo que ustedes decidan. Como les dije, yo aquí tengo 11 centímetros y medio. Ya si lo quieren más largo, eso es decisión de ustedes. Entonces ahora vamos a hacer la parte de las disminuciones. Para ello vamos a necesitar marcadores de puntos. Vamos a medir de aquí hacia adentro 15 centímetros. Entonces aquí 15 centímetros me da justo aquí en este punto. Entonces en este punto voy a colocar el marcador. Entonces voy a contar cuántos puntos tengo aquí. Entonces bueno, en total me dieron 30 puntos. Aquí puse el marcador en el punto número 30 y voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a contar 30 puntos y en el punto número 30 coloco el marcador. Entonces, esta es la parte desde aquí hasta acá, es donde vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Entonces, como corté aquí de este lado, vamos a devolvernos hacia acá. Voy a comenzar aquí. Voy a comenzar en el punto que sigue. Les voy a dar la medida del centro, que es la más importante. Con la medida que nos queda de aquí, de este punto a este punto, pueden trabajar un talla S, talla M, incluso un talla L, también lo pueden trabajar con esta medida.
a menos que de pronto tengan, sean bustonas, tengan bastante busto, le pueden agregar 2 centímetros más. Pero aquí tengo, miren, 35 centímetros. Con esta medida, esta es la medida que van a dejar, la medida del centro. Si acá te sobran, pues si estás haciendo una talla más grande, te va a sobrar de acá. Pero, pues, como te digo, en el caso de las tallas, si es una talla L, déjale unos 2 centímetros o 1 centímetro aquí y 1 centímetro de este lado. Bueno, entonces aquí saqué el color blanco. Como yo estoy haciéndolo en 3 tonos, continuamos ahora con el color blanco. Tengo una cadena, voy a hacer otra cadena. Estas 2 cadenas no las estoy contando, pero ahora sí las voy a contar porque vamos a hacer una disminución. Entonces estas 2 cadenas las estoy contando como si fuera un punto alto sin terminar. Y me voy, pues estamos aquí sobre este punto, me voy al siguiente punto, aquí encima, y voy a hacer una disminución. Listo, aquí me quedó un punto, o sea, 2 puntos cerrados en uno. Vamos a hacer otra disminución. Entonces, como este punto está lo vamos a tomar por detrás, aquí saco y sostengo. Tomo la lazada, me voy al siguiente punto normal y vamos a tejer el punto. Tengo 2 disminuciones, es decir, cerré 2 puntos en uno. Entonces, vamos a seguir tejiendo los puntos normales como hemos venido, pues uno por detrás, otro encima. Vamos a seguir normal el mismo punto que hemos venido trabajando. Vamos a tejer hasta que nos falten 1, 2, 3, 4 aquí, porque vamos a hacer 2 disminuciones. Bueno, ya me faltan los últimos 4 puntos, entonces vamos a hacer 2 disminuciones. Hacemos la primera, aquí sostenemos y nos vamos al siguiente punto y lo cerramos juntos. Hicimos una disminución, ahora vamos a hacer la otra. De igual manera tomamos y aquí tenemos ya 2 disminuciones. Tenemos 2 disminuciones, hacemos una cadena y giramos el tejido y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, pero también vamos a comenzar con una disminución. Así, sostenemos los 2, nos vamos al siguiente y cerramos juntos. Hicimos una disminución. Con la vuelta de puntos bajos vamos a hacer solo una disminución. Y ahora sí seguimos tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Al llegar al final haremos otra disminución. Bueno, hacemos la disminución en los 2 últimos puntos, aquí y acá en el siguiente. Cerramos 2 puntos juntos. Bueno, tenemos que hacer, en mi caso voy a hacer el cambio de color. Aquí saco, corto y me cambio al siguiente, al otro color. Subo 2 cadenas, giro el tejido y comienzo con 2 disminuciones nuevamente. No voy a tejer aquí, sino en el siguiente. Hago aquí y tengo 2 puntos en uno. Y en el siguiente, ahora nos toca por detrás, hacemos la otra disminución. Tenemos 2 disminuciones, entonces ya voy a seguir tejiendo un punto normal, 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 hasta llegar acá al final, donde hago nuevamente en los últimos 4 puntos 2 disminuciones. Me devuelvo con una vuelta de puntos bajos, comienzo con una disminución y finalizo con una disminución. En las vueltas de puntos bajos solamente vamos a hacer una disminución. En la vuelta de puntos altos, 2 disminuciones, al inicio y al finalizar. Entonces vamos a seguir esta secuencia para formar la parte de la punta, hasta que nos quede un solo punto alto en la parte de arriba. Bueno, mira cómo va mi top, ya quedó la punta lista. Entonces fíjate, a mí me quedaron aquí me quedaron 4 puntos, una disminución, 2 disminuciones, 3 y 4 disminuciones, me quedaron 4 y luego cerré 2 y 2 y luego 1 en punto bajo. Entonces, si tú estás haciendo números impares, aquí no te van a quedar 2, sino que te van a quedar 3. Entonces cierras los 3 en uno solo, no hay ningún problema. Aquí ya queda la punta. Miren cómo va mi top hasta aquí. Entonces aquí simplemente hice una cadenita y corté el hilo para que no se nos suelte. Entonces miren, esta
Aquí yo hice 10 cadenas para hacer este punto, que es el punto de abajo. Aquí hice 10 puntos. Y acá, en la parte de la sisa, en esta parte hice 8, para que quedara un poquito esta más ancha que esta. Ahora vamos a tejer esta parte, que es la parte de la sisa. Lo haremos con punto elástico, que es el mismo punto que vamos a usar en la parte de abajo. Entonces te voy a explicar cómo se hace acá en la parte de abajo, aunque te recomiendo que hagas primero la parte de la sisa. Entonces voy a tomar el color cafecito y vamos a ponernos por aquí. En el primer punto, en la parte de abajo, vamos a hacer un nudo deslizado y lo sacamos por aquí. Entonces hago 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 y una más para girar. Me voy a devolver en la cadena número 10 y voy a hacer un punto bajo. En la cadena número 9 un punto bajo. En cada una de las cadenas vamos a hacer puntos bajos hasta tener 10 puntos bajos. Bueno, ya tengo 10 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las cadenas. Entonces voy a buscar el siguiente espacio. Estoy en este, voy a este. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Ahora me paso al siguiente también con punto deslizado. Inserto el ganchillo, hago un punto deslizado y ya levanté para tejer la siguiente vuelta. Entonces giro el tejido. No voy a hacer cadena ni nada, ya aquí le di subida. Entonces por la parte de atrás, al primer punto, fíjense bien que aquí tengo, este es un punto deslizado y este es otro punto deslizado. El primer punto bajo es este. Entonces en este, miren que aquí se ve el primero, es este. Por la parte de atrás, así, tomando la cadenita de atrás, voy a hacer un punto bajo. Igualmente en el siguiente, tomando la cadenita de atrás, hago otro punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Por detrás vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al último punto. Bueno, ya tejí mis 10 puntos bajos. Ahora una cadena, nuevamente giramos el tejido y vamos a seguir tejiendo por detrás. En el primer punto bajo, por detrás hacemos un punto bajo. Igualmente en el siguiente, por detrás, vamos a estar tomando siempre por detrás del punto. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la parte de abajo del top. Entonces aquí, cuando llegue aquí al último punto, simplemente busco el siguiente, aquí hago un punto deslizado y me deslizo uno más acá y repito exactamente lo que hice. Al llegar aquí siempre nos deslizamos y comenzamos la siguiente vuelta, una cadena, giramos. Vamos a repetir esto hasta llegar acá, por toda la parte de abajo. Bueno, aquí ya terminé de hacer la parte de abajo, entonces yo terminé aquí, así que a mí me toca hacer una cadena y cortar. Si tú terminas acá abajo, no tienes que cortar el hilo, inmediatamente vamos a comenzar a tejer esta parte. Pero si terminas aquí como yo, pues te toca cortar. Ahora sí te explico cómo se hace la sisa. Entonces me voy a poner aquí, voy a hacer lo mismo que hice acá en la parte de abajo, pero lo voy a hacer con 8 cadenas. 8, una más para girar y me devuelvo con puntos bajos por detrás, por toda esta parte hasta llegar aquí a la esquina. Aquí voy a hacer unas disminuciones para que luego aquí en la sisa no nos quede como muy abierta, para que quede bien cerradita. Entonces vamos a tejer hasta llegar aquí a este punto. Bueno, ya estoy en el punto que les había dicho. Este marcador lo voy a retirar de aquí. Entonces ya llegué aquí. Lo que voy a hacer es colocarme, deslizarme, 1, me deslizo en el siguiente, 2 y me deslizo hasta acá arribita, 3. Ahí me deslicé 3 puntos y ahora sí voy a girar. Como ustedes ven, esto aquí es una esquina. Entonces, si lo hago así, simplemente esto luego se iba como a abrir así. Entonces simplemente me deslizo 3 puntos aquí y voy a seguir tejiendo. Giro el tejido y por detrás voy a seguir tejiendo mis 8 puntos. Bueno, ya
llegué al final, di la vuelta, entonces estoy aquí, voy al siguiente punto, hago un punto deslizado y voy al siguiente, me deslizo 2 y me deslizo hasta el siguiente y listo, ya me volví a deslizar 3 puntos, vuelvo a girar y ya sigo tejiendo. Ya no voy a deslizarme nuevamente 3 puntos, voy a seguir como venía tejiendo al principio, me deslizo solamente 2 puntos y sigo tejiendo. Miren, aquí ya se forma la curvita, entonces voy a seguir tejiendo. Cuando llegue al final me deslizo simplemente 2 puntos como hemos venido haciendo, pues me pongo en uno y me deslizo en el siguiente. Voy a seguir tejiendo hasta llegar aquí a la punta, luego les explico cómo seguimos tejiendo. Estoy en la parte de la punta, miren, ya llegué aquí a la punta, entonces voy a seguir tejiendo el tirante solo. Hago una cadena y giro el tejido y vuelvo a tejer mis 8 puntos bajos por detrás. Ocho puntos bajos, nuevamente hago una cadena y vuelvo a girar el tejido y voy a seguir tejiendo por detrás, puntos bajos por la parte de atrás, tal cual como hemos venido haciendo, solamente que esta vez no vamos a pegarnos en ningún lado, solamente vamos a ir tejiendo de un lado hacia el otro y nos devolvemos. Hacemos una cadenita y nos devolvemos. Llegamos aquí al último punto, una cadena y giro el tejido. Y sigo tejiendo por detrás. En mi caso voy a tejer 54 vueltas, pero ya te voy a dar la medida del tirante para que sepas más o menos cuántas vueltas tú debes tejer. Bueno, ya terminé de tejer esta parte, aquí tejí 54 vueltas, te voy a dar esta medida en centímetros. Desde aquí, así sin estirar, tengo 30 centímetros. 30 centímetros, como este es punto elástico, este punto estira. Entonces 30 centímetros, 54 vueltas tejí. Esta parte va a ir pegada así. Esta parte va aquí doblada en la parte de atrás y este tirante va pegado aquí. Pero como no hemos hecho esta parte, vamos a hacer esto aquí y acá simplemente voy a cortar dejando un hilo larguito para luego coserlo. Vamos a dejar esto aquí y ahora me voy a pegar aquí y voy a hacer lo mismo que hice acá, lo vamos a hacer de este lado. Discúlpenme por los ruidos que se escuchan de la calle, es que hay partes de este video que tuve que poner la voz inmediatamente grabándolo, entonces salieron muchos ruidos, pero les pido mil disculpas por eso. Bueno, miren, así es como va el top hasta aquí. Comencé por esta parte, entonces ya llegué aquí, tejí aquí el último puntico que está en la punta. Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá, voy a seguir tejiendo la parte del tirante, hago una cadena y giro y voy a comenzar a tejer mis 8 puntos bajos. Muy bien, 8 puntos bajos, una cadena, giro el tejido, me devuelvo tejiendo los mismos 8 puntos bajos por la cadenita de atrás siempre y voy a hacer la misma cantidad de filas o de vueltas que hice en el primer tirante. Cuando ya tenga la misma cantidad de vueltas que este, pues uno va a quedar por debajo y el otro va a quedar por arriba y así como va a cruzar el top. Entonces, cuando ya tenga mis 54 vueltas, aquí en mi caso son 54 vueltas, cuando termine aquí, simplemente vamos a girar el top y le vamos a colocar como debería ir. Vamos a dejar aquí el espacio. Entonces,
esta viene hacia acá y pega en este, y esta de este lado. Entonces voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 vueltas. Voy a poner aquí un marcador y voy a coser el tirante. Este debería ir aquí, entonces simplemente lo coloco aquí y lo pongo hacia atrás. Y voy a coserlo desde aquí hasta acá. Lo podemos coser con una aguja lanera o con la misma aguja con la que estamos tejiendo. Yo lo voy a hacer directamente con la aguja. Hago una cadena y voy a ubicarme así. Inserto el ganchillo aquí en el primer punto y también por acá, por la parte del top. Lo voy a hacer con punto bajo. Si quieren hacerlo con punto deslizado, también se vale hacerlo con punto deslizado. Vamos al siguiente, un punto bajo, en el siguiente. Bueno, ya terminé de unir, hago una cadenita y bueno, como este hilo ya lo tenía corto, aquí quedó el tirante ya pegado. Miren. Aquí tenemos el primero. Entonces voy a seguir tejiendo este. Cuando termine de tejer este, hago lo mismo de aquí hacia acá, a la misma distancia, también lo pego acá en el top. Bueno, ya quedó pegado mi tirante, igualmente el otro. Vamos ahora a hacer esta parte de aquí, de este lado. Ya la hice y escondí todos los hilos que estaban aquí a medida que iba tejiendo. Entonces vamos a tejer puntos bajos y luego hacemos en los puntos bajos y cadena para el espacio del cordón. Bueno, ya me puse aquí abajo en uno de los puntos, en el primer puntico aquí. Entonces hice una cadena, voy a hacer un punto bajo allí mismo. Me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Un punto bajo vamos a hacer en cada uno de los puntos hasta llegar acá al último punto. Bueno, ya llegué al último punto, hice aquí mi punto bajo, entonces hago una cadena y me devuelvo, giro el tejido y aquí en el primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora hago 3 cadenas, me salto 1, 2, 3 puntos y en el cuarto punto hago un punto bajo, otro punto bajo en el siguiente y otro punto bajo. Hago nuevamente 3 cadenas, me salto 1, 2, 3 y un punto bajo en el siguiente. Otro punto bajo, hago 3 puntos bajos y repito hasta completar, hasta llegar al final. Y listo, terminamos aquí con punto bajo, una cadena y cortamos el hilo. Ahora vamos a hacer el cordón. Para el cordón vamos a hacer 5 cadenas. Son 3 de base y 2 para subir. Tomo lazada, me salto 2 y en la tercera hacemos un punto alto. Un punto alto en la siguiente y en la última otro punto alto. 2 cadenas y me devuelvo. Tomo lazada, en el primer punto alto, un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto. 2 cadenas y me devuelvo y repito lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas para girar y 3 puntos altos y repetimos hasta tener el largo del cordón. Bueno, ya mi cordón está listo, lo hice de 1 metro 20 centímetros. Entonces vamos a hacer aquí una cadenita, cortamos el hilo y ya solamente queda ponerle el cordón al top.
Entonces ahora lo que tengo que hacer es esconder los hilos que hayan quedado por aquí sueltos. Todos los hilitos los escondemos y vamos a probarnos el top. Y así queda el top si lo tejes en un solo color. Mira, este azul quedó súper lindo, muy hermoso. Este lo hice más larguito, como les dije al principio, que el otro. Así que tú también lo puedes hacer más largo, más corto, como tú quieras. Espero de verdad que hayas entendido este video, que lo tengas claro, que puedas tejer tus top para ti, para vender, para tu familia, para tus amigas, primas, etc. Si te gustó este video, no olvides por favor suscribirte, dejar tu like, compartir, comentar. Y nos vemos en un próximo video. Te mando muchos besitos llenos de lana. Nos vemos. Bye, bye.